Queridos hermanos, estamos en este segundo día del decenario para recordar esta gracia tan especial que el Señor hizo a Santa Teresa muchas veces, la gracia de la transverberación, la gracia del dardo, la merced del dardo. Muchas veces, en varios lugares, pero además estamos celebrando en uno de esos lugares donde ella tiene también esta gracia de la transverberación. Por lo tanto, estamos en un lugar muy especial. Y así queremos comenzar en esta celebración. Lo queremos hacer sintonizando un poco con el lugar, pero cómo no, con el espíritu de Teresa. Es curioso cómo Jesús en el Evangelio nos intenta explicar muchas veces con cuentos, con parábolas, una verdad muy grande. Hoy nos ha contado uno de esos cuentos, una de esas parábolas, que es la de esos jornaleros que son invitados a ir a trabajar a la viña. Una parábola que llama la atención, porque a distintas horas del día el señor de esa viña sale a buscar trabajadores. Va por la mañana y les dice a unos: oye, venid a trabajar a mi viña, y se ajusta con ellos en el jornal que les va a pagar. Y así una y otra vez. La última vez, ya casi cuando queda muy poquitas horas de sol, cuando está el día declinando, cuando está ya acabando la jornada, se encuentra con otros operarios y les dice: ¿pero qué hacéis aquí? ¿Por qué vosotros no habéis venido a trabajar? Y los otros le dicen: pues nadie nos ha llamado, nadie nos ha contratado para ir a la viña. Y el amo, lo acabamos de escuchar, dice: pues aprisa, venid a mi viña a trabajar. ¿Cuál es la viña de la que nos está hablando Jesús? La viña de la que nos habla Jesús es el reino de Dios. El reino de Dios se parece a un propietario que al amanecer sale a contratar jornaleros. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Jesús nos está diciendo que trabajar para el reino de Dios es algo que todos estamos llamados e invitados. Todos nosotros. Todos estamos invitados a poner nuestro granito de arena. Muchas veces escuchamos esa excusa: esto es para las monjitas o para los curas, pero no para nosotros. No. Jesús nos cuenta esta parábola diciendo que todos nosotros somos invitados a construir el reino de Dios. Que nosotros no somos meros espectadores de la historia de la salvación. Que nosotros tenemos que ser agentes activos, que tenemos que estar invitados, que tenemos que poner nuestro talento, nuestra manera de ser por construir el reino de Dios, por construirlo en nuestra sociedad, en el mundo en el que nos toca vivir, entre nuestros amigos, los que trabajan con nosotros, los que viven a nuestro alrededor. Ahí tenemos que llevar los valores del reino. Todos nosotros estamos invitados a ser evangelizadores. Todos nosotros estamos invitados a ser constructores del reino. Eso lo profesamos en el credo. ¿Os acordáis? El credo niceno-constantinopolitano, el que llamamos el largo, dice que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Católica y apostólica, es decir, universal, abierta a todo el mundo, y apostólica. Todos tenemos que ser apóstoles, todos tenemos que anunciar el Evangelio, todos tenemos que construir el reino. ¿Cómo es posible, hermanos, que muchas veces nosotros nos convirtamos en consumidores de la gracia y no en trabajadores por el reino de Dios? ¿Cómo es posible, hermanos, que nosotros vivamos nuestra vida cristiana muchas veces solo como espectadores? Solo sentados en el banco de nuestra iglesia, solo asistiendo a unas determinadas ceremonias, pero seamos incapaces de dar el paso. No podemos decir, como estos jornaleros:
es que nadie nos ha invitado. Sí, Jesús nos invita. Y Jesús nos invita a todos nosotros a hacer una experiencia preciosa, la experiencia de Dios en nuestra vida, la experiencia de un Dios que nos llama, la experiencia de un Dios que cuenta con nosotros, la experiencia de un Dios que nos invita a ser, como todos los apóstoles, colaboradores en esa misión. La misma Santa Teresa nos lo cuenta de una manera hermosa en el libro de las Moradas. Ella nos lo dice con sus palabras, también usa un cuento, un símil. Dice que nuestro interior, nuestra alma, es como un castillo. Qué bonito, ¿verdad? Como un castillo, pero no un castillo de piedra normal, un castillo de un diamante o muy claro cristal, a donde hay muchas moradas, como en el cielo. Y en el centro, en lo más hondo, está la principal, que es donde pasan las cosas de mucho secreto entre Dios y el hombre. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonita esa imagen de la santa. ¿Y qué, hermanos? Y vamos a permitir que esa morada principal que hay dentro de nosotros, que ese castillo que es muy claro, de blanco y transparente, diamante y cristal, se quede sin habitar. Y vamos a permitir nosotros no hacer esa aventura y esa experiencia de un encuentro con Dios en profundidad. Nos dice Santa Teresa, qué pena, hermanos, que hay gente que se pasa la vida sin asomarse al castillo. Hay gente que ni siquiera sabe que dentro de él, su alma, es este lugar en el que Dios mora. Y hay gente que nunca se ha asomado ahí a mirar, que nunca ha hecho experiencia personal de Jesucristo en su vida, que nunca ha hecho la mayor aventura a la que nos podemos embarcar en nuestra vida, que es encontrarnos con Dios. Y se pasan la vida en la cerca del castillo. Se pasan la vida por fuera, se pasan la vida dando vueltas, sin descubrir las bellezas que Dios tiene para nosotros. No nos pasará esto, hermanos. No seremos como esos jornaleros de última hora que estamos sentados en la plaza y que no dejamos que Jesús nos invite para hacer esta aventura. No seamos nosotros como aquellos que se quedan en la cerca del castillo, incapaces de abrir la puerta para entrar en él y para descubrir las bellezas que Dios nos quiere dar. Dice Santa Teresa, no, hermanos, no hagamos esto. ¿Sabéis por qué? Porque estamos perdiendo la experiencia más bonita de nuestra vida, encontrarnos con Dios. Y esta vida la tenemos para esto. Esta vida la tenemos para encontrarnos con el Dios del amor. Y cuando no somos capaces de arriesgarnos, cuando no somos capaces de abrir esa puerta, cuando no somos capaces de descubrir la belleza de nuestro interior, entonces estamos perdiendo lo más grande de la vida. Y diréis, bueno, pero es que yo a mi edad, si hubiera sido de joven, yo a mi edad, ¿qué voy a hacer? Estos jornaleros fueron invitados a la última hora. Ya, pero es que soy un pecador. Yo es que soy muy mala persona. Yo es que no soy como los otros que son buenos. Nos dice Teresa, no pongas excusas. No pongas excusas. Asómate a tu alma. Asómate al castillo. Entra en el interior. ¿Por qué? Porque si a Dios no le importa eso, ¿por qué te va a importar a ti? Porque si a Dios no le importan tus debilidades, ¿por qué te va a importar a ti? Porque si a Dios no le importan tus defectos, ¿por qué te va a importar a ti? Si Él ha muerto por nosotros, si Él nos ha dado la vida muriendo en la cruz para darnos vida, ¿quién soy yo para vivir atemorizado, para no entrar en el castillo, para no adentrarme dentro? Esta es la invitación que Dios nos hace a todos. Estemos en el momento de la vida en el que estemos en la primera hora, a mediodía o al atardecer. Dios nos invita a entrar en nuestro interior. Dios nos invita a encontrarnos con Él. Dios nos invita a sentirnos seducidos por ese amor que no se acaba, sin importarnos otra cosa, porque es Él el que llama.
Y dice Santa Teresa, bueno, ¿alguno se escandalizará? Uy, ¿cómo va a entrar en el castillo este con lo malo que es? Uy, ¿cómo va a entrar en el castillo este que es de otra ideología, de otro camino, de otra postura, que no es la mía? Y dice la santa, pues porque Dios llama a quien quiere. Y les llama no porque sean mejores o peores, sino para mostrar su misericordia. Y nos llama a todos a entrar, porque Él es amigo de que no le tengan en tasa sus misericordias. A que nadie le ponga cortapisas, porque Él se nos quiere dar y regalar de esta manera. Y si uno se escandaliza de eso, dice Santa Teresa, es que tiene muy poco amor al prójimo y falta de humildad. O sea, que no se crea un santito. Falta de amor al prójimo y falta de humildad. Queridos hermanos, todos nosotros estamos invitados a hacer esta experiencia profunda de oración y de encuentro con Dios. Hoy nos reunimos aquí para celebrar la transverberación de Santa Teresa, una gracia de oración, una gracia que siente la santa muchas veces cuando está en la oración, un requiebro tan grande porque quiere estar con el Señor y siente que ese amor de Dios la invade por dentro y le hace sufrir un dolor indescriptible, no un dolor corporal, un dolor en el espíritu, indescriptible y a la vez un gozo y un deleite, que qué bonito lo dice, pido a su majestad lo dé a probar a quien pensare que miento. Pero hermanos, nosotros no venimos aquí para alcanzar una gracia, venimos aquí para alcanzar la gracia con mayúsculas, que es el encuentro personal con Jesús. Y así lo dice ella muchas veces. Cuando tenía estas gracias, quedaba yo 1 o 2 días que no podía caber en mí y le pedía al Señor, dame más fuerza o no me des más gracias de estas, porque se me quiebra el natural. La importancia de encontrarnos con Dios. Segunda cosa que nos enseña hoy el Evangelio y también Santa Teresa en el libro de las Moradas. Nos dice Jesús en el Evangelio que fue pagando a los últimos, a los que habían trabajado solo 1 hora, y les paga lo mismo que a los primeros. Dicen los biblistas, los entendidos, que un denario era una buena paga por un día de jornal. Estaba muy bien pagado un denario. ¿Cuál es el problema que surge en el cuento, la parábola que nos hace Jesús? ¿Cuál es el problema? El problema es la envidia del que lleva más tiempo trabajando. Oye, que yo llevo aquí desde primera hora. Y Jesús le dice, bueno, yo te he pagado lo que te he dicho, te he pagado con generosidad. ¿Por qué tienes miedo de que al otro le pague lo mismo? Y es que, hermanos, así es el corazón de Dios. El corazón de Dios es un corazón misericordioso. El corazón de Dios es el corazón de alguien que se da, como dice la santa, sin tasa, que se da del todo, que se da sin guardarse parte, que se da totalmente. El corazón de Dios no es como el nuestro, que da por medidas, que da por partes. Me has hecho esto, te ayudo en esto, si no, no te ayudo. No, el corazón de Dios se da para siempre de una vez. Dice San Juan de la Cruz de una manera hermosa. Dios es como una fuente. Como una fuente. ¿Qué le pasa a una fuente? Que está siempre manando, ¿verdad? El caño lleno, nos lo imaginamos, un caño lleno de agua, manando. Dice, y cada uno coge de esa fuente como lleva su vaso. No es que Dios te dé más o menos, es que Dios te colma siempre. Sea tu capacidad de recibir más grande o más pequeña, Dios nos colma siempre. Dios se nos da. Y Dios nos da, se da del todo. Lleguemos antes o después. Por eso, hermanos, no tengamos miedo. No tengamos miedo de hacer la experiencia de Dios. No tengamos miedo de dejar seducir nuestro corazón en la oración. No tengamos miedo de dejarnos seducir por el Señor en la Eucaristía. No tengamos miedo de salir de nuestra vida cristiana mediocre, de una vida cristiana solo exterior, de una vida cristiana solo de figura, de una vida cristiana solo de fachada, y demos el paso para vivir una vida cristiana en plenitud. Santa Teresa nos invita en esta tarde.
Santa Teresa nos quiere abrir esa puerta de ese castillo interior. No estamos huecos por dentro, estamos habitados por Dios. Y para entrar en ese castillo en el que habita Dios, la puerta es la oración. La puerta es el diálogo con Dios. La puerta es nuestro trato de amistad con el Señor. ¿Cuántas veces, hermanos, nos preguntamos qué tengo yo que hacer para ser bueno? ¿Cuántas veces, hermanos, nos vamos a confesar? Ojalá sea bastante asiduamente, que no nos den esos remilgos que a veces tenemos, asiduamente, confesarnos. Y a veces decimos, ay, Padre, es que yo siempre caigo en lo mismo. Ay, Padre, es que yo, ¿cómo podría pasar esto? Ay, Padre, es que yo me pasa esta cosa. Y al Padre, seguro que le pregunta, ¿haces oración? ¿Tienes un tiempo para encontrarte con Dios? Porque si no abrimos nuestro corazón a ese tiempo personal con el Señor, si no nos adentramos en este castillo interior de encuentro con Dios, ¿cómo queremos vivir de otra manera? ¿Cómo queremos cambiar? ¿Cómo queremos encontrarnos con Él? ¿Cómo queremos llegar más pronto y veloz a ese reino de los cielos? Queridos hermanos, acogemos hoy en este día esta invitación de Jesús a estar dispuestos siempre para trabajar en el reino. Y lo hacemos acogiendo este ejemplo vivo que nos da Santa Teresa. Un ejemplo de vivir nuestra vida cristiana con verdadera audacia. Una vida cristiana asentada en esa relación personal con Jesús. Que hagamos cada uno de nosotros esa aventura. Que hagamos la aventura de encontrarnos con Cristo en la oración. Y es ahí, cuando entramos en ese castillo, cuando nos dejamos tocar por el Señor, cuando Él hace su obra, cuando Él nos cambia, cuando Él se da sin tasa, sin medida, cuando nos llena de su misericordia y nos transforma. Y entonces sí, podremos decirle a Teresa de Jesús, gracias, Santa Teresa, porque gracias a que tú nos has enseñado este camino de oración, nosotros ya no necesitamos otra prueba, porque ya sentimos, ya gustamos, ya estamos junto al Señor y sabemos que es verdad lo que tú has escrito, que es verdad lo que tú nos has contado, que es verdad la experiencia de que solo Dios basta, de que solo Dios nos cambia la vida y de que solo con Dios podemos ser verdaderamente felices. Que así sea.